Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Con mucho gusto de saludarte con varios temas. Comienzo obviamente por lo que ya mencionabas hace un momento, los efectos que ha tenido la visita de Nancy Pelosi a Taiwán desde el punto de vista económico, porque eso ha generado cierto nivel de incertidumbre. Los mercados están relativamente negativos, tampoco es algo extraordinario. Dramático, no. Pero lo que sí, por ejemplo, en el tipo de cambio, cuando hay incertidumbre, pues muchos inversionistas van y se refugian en dólares, y es el caso de lo que observamos el día de hoy. Por ejemplo, el real brasileño pierde 1.57% frente al dólar. Hasta eso el dólar canadiense se mantiene estable, pero el peso colombiano pierde 1.38%. No pierde, más bien se deprecia 1.38%. Y en el caso del peso mexicano, es una caída de 1.83%. También. O sea, está en mercados internacionales en 20.73, por lo cual en algunas casas de cambio lo podrías ver hasta en 21 pesos, ¿no? A la venta, obvio. Oye, pero el peso argentino, no por este factor, sino no. ya de semanas atrás, es una catástrofe. Pero catástrofe de proporciones Bíblicas. bíblicas, Sí, exactamente. sí. Es épicamente un fracaso lo que ha ocurrido en Argentina desde el punto de vista económico. Que están buscando un préstamo, ¿no? Del Fondo Monetario Siempre. Internacional. O sea, eso, Toda lo la que vida, pasa es que ¿verdad? alguna vez cayeron en moratoria de pagos con el Sí. FMI, entonces eso pues, les tiene vetado el acceso a los mercados internacionales, y por eso están con mucho interés de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Les renunció su ministro de Economía hace poco, que es el equivalente al ministro de Hacienda o el secretario de Hacienda en México, y pues en ese inter ya traían justo el otro día también lo comentaba, más o menos para darnos una idea, en 2017 el tipo de cambio estaba similar, México y Argentina, 18 pesos mexicanos por dólar, 18 pesos argentinos por dólar. Y el peso argentino se empezó a depreciar muy fuerte, llegó a 60, luego 90. Yo me impresionaba porque tuve la oportunidad de estar allá justo cuando estaban en 18 los dos. Sí. Y entonces tú podías ver la inflación, te das cuenta de los precios, etcétera. Bueno, andaba ya ahora en esta nueva etapa entre 100 y 150, lo que denominan ellos el dólar blue, es decir, Sí. el que tú puedes comprar. Alberto Fernández, que no entiende nada, y si sí lo entiende, pues es realmente muy cínico. Pues El presidente de Argentina. El presidente de Argentina llegó incluso a criticar a los que salen de vacaciones afuera de Argentina y compran dólares, ¿no? Porque son traidores a la patria y no sé qué. Y después ahora les pusieron controles de cambio. O sea, si tú eres argentino y Sí. quieres ir al mundo, te acotan los dólares que puedes comprar. Es muy complicado. Bueno, pues ahora con la renuncia del ministro de Economía, Ajá. se fue arriba de los 300 pesos por Qué dólar. barbaridad. Ahorita está ahí rondando los 300, o sea, se apreció un poquito el peso argentino. Es un desastre económico. Y la inflación es terrible. Veía yo Correcto. imágenes en televisión también de las protestas porque tienen programas sociales similares a los que hay aquí. Sí. Pensiones para adultos, para estudiantes, jóvenes, etcétera. Pero eso no les basta. O sea, no les basta. Lo que ocurre No, en Argentina claro es que no. terrible. No, esta dinámica de apostar a que con los programas sociales te van a dar mucha popularidad tiene el límite de que tienes que producir dinero, tienes que producir cosas para realmente... Y que la economía debe ser estable. Y que la economía, de hecho, a ver si te pongo un audio, porque realmente es penoso y creo que es importante entender pues hasta dónde puede llegar el problema en los países cuando tienes gobernantes con poca ética, porque lo que dice en este audio que vamos a escuchar, se lo estoy mandando a Fausto a ver si lo puede poner, pues realmente ya raya en lo ridículo, cínico y pues cualquier persona con dos dedos de frente, incluso él, ves a los que lo acompañan ahí. Sí, es una coalición gobernante que además es una catástrofe, políticamente hablando. No sé cómo no se ríen. Mira, se lo acabo de mandar a Fausto a ver si tienen la ¿A quién oportunidad vamos de a correrlo. escuchar? A Alberto Fernández. Al presidente de Argentina. Cuando da la explicación de por qué se ha devaluado, o se ha depreciado el peso. Mira, esto fue lo que dijo hace unas semanas. A ver. ¿Es un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Es un problema con los dólares. No tiene vergüenza, Por el amor verdaderamente. de Dios, qué barbaridad, ¿no? O sea, Cuando la realidad se crispa, se le está destruyendo ¿no? la economía. Con Claramente el discurso. tiene razón, hay un dato.
Las exportaciones argentinas fueron récord. Me parece que a mayo, estaba revisando el otro día los datos, no me acuerdo ahorita, pero son bastante menores si las comparas con las de México, obvio, ¿no? Pues somos un país vinculado a Estados Unidos, etcétera. Pero sí han crecido. ¿Por qué? Porque los precios de los alimentos han crecido, porque Argentina es una potencia agrícola, pero esto que acaba de decir, pues es una verdadera tontería. Pero además cínico, porque es obvio. O sea, imagínate decir que tienes un problema de crecimiento cuando has tenido prácticamente se te derritió la economía. No, sí, sigue siendo la de América del Sur la segunda economía, pero muy, muy por debajo. La primera es Brasil, Ajá. La segunda es México. De América del Sur. De América del Sur. No, la segunda debe ser Colombia. ¿Ya es Colombia? Lo de Argentina es realmente muy ese dramático. grado de que ya Ahorita pasó. voy a revisar, pero casi te aseguro que es, digamos, en Sudamérica, Brasil, Colombia, Argentina. Casi, ahorita lo verifico. No, pero... al ritmo que van a llegar como Venezuela. Venezuela era, no sé, hace 20, 30 años una gran economía en América del Sur. Sí. Y no, lo de Venezuela, yo todavía te diría que no creo que veamos lo de Venezuela en Argentina, porque estaba escuchando justo hace un rato, a una entrevista con Leopoldo López. Lo de Venezuela ya es apoteósicamente... se pulverizó. Infame, se destruyó la economía. Es más, en la historia económica moderna no hay un caso similar de un país de rentas medias que se haya pauperizado al nivel de lo que ha ocurrido en Venezuela. Es realmente muy dramático. Y sobre todo que yo no sabía, estaba escuchando en este podcast la entrevista a Tyler Cohen, que es un gran economista, un tipo brillante, a Leopoldo López. Y dice Tyler, en los 70s la economía venezolana era más grande que la de Israel, ¿no? Sí. Imagínate, era más grande que la de España. Que la de Colombia, bueno, que la de España, que es también. Hoy por hoy un poquito más grande que la de México, ¿no? No, es lo que le han hecho a Venezuela es verdaderamente un crimen desde muchas ópticas, políticas, social, etcétera, pero desde el punto de vista económico es una idiotez. Y te acordarás, ahí sí no voy a conseguir el audio rápido, cuando Maduro decía, y lo decía también Hugo Chávez, se sube el salario 40% y todos aplaudían en aló presidente. Y la inflación 80, ¿no? Pues sí, y es una verdadera tontería. Obviamente, pues nacionalizaron todas las empresas posibles, algunas mexicanas. Y siguen teniendo mucho petróleo, PDVSA. No, ¿sabes cuánto extrae de petróleo? No, es que lo destruyeron a Venezuela. Llegó a producir más de 3,5 millones de barriles de petróleo. La tercera mayor petrolera en el mundo. Llegó a ser en algún punto en los 80. PDVSA. Bueno, hoy no llegan a los 600,000 o llegan a 600,000. ¿Pero sí produce más que Pemex, PDVSA o tampoco? No, 600,000 barriles por día. Ajá. Más o menos Pemex anda según yo, en el 1,600,000, 700. Sí, no. No, se destruyó. Y de hecho ahora le dieron un cable, o digamos, tuvo algo de aire, porque con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el embargo sobre el petróleo ruso, lo que tuvo que hacer Biden, que está muy preocupado con la inflación, es tratar de habilitar vía Chevron que produzca de manera conjunta con PDVSA. Pero aunque quiere PDVSA, pues ya no tiene con qué. Pues los fierros ya se le cayeron. Ya se destruyó. Aquello no quedó nada, o muy poquito, para producir 600,000 barriles por día. Y pues ahora tiene un poco de aire Nicolás Maduro, pues con eso, ¿no? Porque obviamente fue muy pragmático Estados Unidos y dijo, bueno, pues vamos a permitir que Chevron produzca ahí en esta empresa conjunta que tenía con PDVSA y ya. Pero es un desastre. No, sí. Se destruyó aquello. Recomiendo mucho el capítulo 3. Hay un buen amigo que se llama Alex Tienda, que recientemente se fue a Ucrania y tal, y estuvo ahí en Venezuela. Y lo ves en primera persona, no, pues es una locura. O sea, va a cortarse el pelo ahí en la calle, lo hace y pues saca fajos y fajos de billetes que pues, no tienen ningún valor básicamente. Es una locura. Realmente es muy dramático el potencial de América Latina y cómo lo hemos desperdiciado a lo largo de las décadas y décadas y décadas. Y luego hay una teoría de esto que decía ¿cómo se llama? Eduardo Galeano y tal, que sí es cierto que ha habido una historia y lo que tú quieras, pero este victimismo latinoamericano que dice, no, lo que pasa es que el imperialismo yanqui nos impide. No, es la memoria del fuego son los libros de Eduardo Galeano sobre la historia de América Latina. Escribe formidablemente, pero sí tiene esa visión, efectivamente. Un victimismo ahí de, no lo logramos. No, nos quedamos ahí y seguimos en el suelo. ¿Quién le hizo qué a Argentina en estos últimos 20 años? Solitos. ¿O quién le hizo qué a Venezuela, por el amor de Dios? Porque el imperialismo no fue el que destruyó la economía de Venezuela. Ni de Cuba, ni de, tantos países, tantas historias en nuestra sufrida región desde el punto de vista económico. Pero hay unos países que ahí vamos, porque tenemos bancos centrales, ahí Colombia está Chile. Es un ejemplo que ha ido creciendo pues poco ya les llegó Petro, ¿no? Yo creo que ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. No, ni digas, ¿no? Boric está ahí, Pedro, el de Perú, que pues está eclipsado. Pero no.
ese es el tema. Pero bueno. Bueno, Rodrigo Pacheco, regresamos contigo más adelante. Yo te quería contar otras cosas, más derivamos en una conversación muy bonita. Interesante, por supuesto, como siempre.